Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Grupo Planeta queremos agradeceros que estéis aquí hoy para la presentación del libro La última bala, de Juanjo Revenga. Yo darte las gracias a ti por confiar en nosotros y por haber hecho el libro tan llevadero, y yo lo he disfrutado muchísimo. Quería darte las gracias. Y gracias a Lorenzo Fernández Bueno, que presentará el libro con nuestro autor, director de la revista Enigmas, que ya conocéis. Y nada, muchísimas gracias a todos y os dejo con ellos. Venga. Podéis aplaudir, ¿eh? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Se oye bien? ¿Así? ¿Hay que alejarse un poquito? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Digo que podéis aplaudir a María. Claro. Bueno, yo cuando un amigo me concede el privilegio de presentar su nuevo hijo literario, suelo ser de los que me gusta improvisar, sobre todo cuando además estamos hablando de un queridísimo amigo como Juanjo, con el que ya he recorrido parte de esta vida, y yo creo que eso es lo más bonito que se puede decir, ¿no? Sobre todo cuando además esa vida está llena de alegrías, de risas, de descubrimientos y de mucho aprendizaje por mi parte, ¿no? Cuando voy con él. Pero como os digo, a mí me gusta improvisar, pero en este caso no quería que se quedara ni un punto ni una coma fuera, así que por primera vez voy a leer. Pero voy a empezar leyendo unas palabras que no son mías. La última bala. Si estás metido en el negocio del narcotráfico y el lavado de capitales, sabes que desde el primer día existe una bala con tu nombre grabado. Tu principal misión será que esa bala no entre en la recámara de ninguna arma y no termine llegando a su objetivo. Aunque eso es algo que tarde o temprano termina ocurriendo inevitablemente. Son las primeras líneas de este libro. Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Y sobre todo una declaración de vida, de valentía, de una persona que quizás conocemos más por ese fantástico trabajo que lleva haciendo desde hace ya muchas décadas, ¿no? Viajando por el mundo, descubriendo sitios a los que la gran mayoría ni tan siquiera nos atrevemos a acercarnos, ni tan siquiera nos atrevemos a pensar en ellos. Pero Juanjo sí, porque Juanjo además, yo siempre se lo digo, es un explorador, un aventurero, que si adornara mínimamente el trabajo que hace, seguramente solapaba a muchos que hacen mucho menos trabajo pero presumen más. Quizás esa sea la génesis del verdadero aventurero, ¿no? Del verdadero explorador. Lo hace de corazón, lo hace porque es su forma de vida y lo cuenta con la naturalidad que cualquier otro puede hablar de fútbol, de historia, de ciencia o de lo que sea. Pero voy a leer, he dicho que iba a leer, así que voy a empezar con mis puntos y con mis comas. Porque esto para mí es un momento especial, un momento en el que no sé por qué se te ocurrió que fuera yo, pero te lo agradezco de verdad, se siente, ¿no? Es un poco lo que yo pienso de este personaje, lo que creo que ha vivido y lo que creo que muchos de vosotros conocéis, otros no, y lo que para mí es Juanjo, ¿no? Hay buena gente y gente menos buena, también hay gente mala. Hay gente que apoya y gente que critica, también gente envidiosa. Hay gente con espíritu y gente pragmática, también gente sin alma. Los hay que montan y otros que desmontan, también los que directamente destruyen. Y hay gente entusiasta, polifacética, con espíritu de aventura de la de verdad, que construye y sueña. Pues bien, a esta categoría tan poco habitual pertenece mi querido amigo Juan José Revenga. Yo conocí a Juanjo hace años, muchos ya, aunque nunca son demasiados, porque la vida junto a mi amigo se pasa volando. Y fue por estas benditas carambolas de la vida. En cierto modo, ambos teníamos que quitarnos de encima un peso que lastraba nuestro caminar. Y sin ser conscientes de ello, al conocernos, lo hicimos. Antes, claro está, yo ya había oído hablar de él. Era tanto lo que había escuchado que tenía mucha curiosidad por sentarme frente a frente para simplemente hacer un ejercicio que hoy en día está muy en desuso, el ejercicio de escuchar. Decían, es lo que a mí me había llegado, que Juanjo llegaba donde nadie porque hacía uso de su naturalidad extrema. Decían que medía el peligro gracias al miedo,
porque este es el sistema que tenemos para no dar ese paso más de no retorno. Decían que durante la invasión de Panamá estuvieron a punto de fusilarlo porque los marines de Estados Unidos pensaron que se trataba de un espía, hasta que uno de los más aventajados certificó que España estaba en Europa y no era un país hostil. Decían que tras coger malaria y dengue junto a la guerrilla sandinista y de ver cómo caía el muro de Berlín, pues eso, decían que conoció al hijo, creo recordar, que de Nikita Khrushchev, ¿no? Fue expresidente de la Unión Soviética, y esto ocurrió cuando fue enviado por el Mercurio, el periódico más importante de México, con casi 4 millones de venta cada día, igual que Año Cero y Enigmas, ¿verdad, Miguel? Y que lo acompañó por sus periplos como periodista por los países del este, porque al parecer al muchacho le gustaba traficar con películas porno. Decían que atravesando los bosques de Transilvania le ocurrió algo que no ha olvidado jamás y que ahora no viene a cuento, así que os quedáis con las ganas, que lo cuenta él. Y decían que vivió los últimos años de la perestroika desde allí mismo, desde la Unión Soviética. Por aquellas fechas, principios de los 90, oí hablar por vez primera de él, y fue a través de un reportaje extraordinario que creo recordar que publicó Tiempo o la desaparecida Interviú. Interviú fue. Se titulaba El tren de la muerte, y como siempre hace, en primera persona, hablaba por vez primera de una terrible realidad, la de los presos políticos, un concepto hoy ninguneado de manera casi obscena, porque estos sí que lo eran, y estos construían una línea de ferrocarril eterna en mitad de Siberia, haciendo círculos, muriendo de hambre y de frío. Y decían que tiempo después, cuando las pantallas de los televisores de medio mundo se llenaron de haces de luz cargados de muerte de tonos verdosos, el único periodista que permaneció dentro del círculo de inseguridad de esa Bagdad que era bombardeada a cada minuto, transmitiendo lo que ocurría, fue mi amigo Juanjo Revenga. Podría seguir hablando, pero creo que es mejor no hacerlo. Hoy quien tiene la primera y la última palabra es Juanjo. Sí os diré que después de aquel tiempo, después de aquel día, que el destino nos hizo cruzarnos por un camino común, hemos viajado juntos, hemos viajado mucho. Y cada viaje es un reflejo de la forma de ser de mi amigo, un hombre cuya vida está en una maleta, en un macuto, en una mochila. Así alcanza el estado de iluminación, la felicidad absoluta, y eso es algo que, pese a los avatares del viaje, se contagia. Sí, te contagia de su alegría, de su experiencia, de sus ganas de vivir cada día como si fuera el último, de su sentido del humor y, por encima de todo, de su camaradería. Juntos nos hemos destrozado los tobillos al subir a lo más alto de la selva de montaña de Perú. Juntos nos han devorado los mosquitos en la selva del Madre de Dios. Juntos nos hemos emborrachado en tugurios de mala muerte de Santiago de Chile o de Cuzco. Juntos hemos sufrido el maravillosismo de los mediocres, de los que solo piden sin dar nada a cambio, y hemos disfrutado con la conversación y el rito de un chamán en Chavín de Huántar, en Perú. Juntos nos hemos emocionado al alcanzar, hace apenas unos meses, el penúltimo objetivo. Siempre va a ser el penúltimo objetivo. Y se nos han erizado los pelos, dicen el vello, los más educados y finos, elegantes, efectivamente. Pues eso, se nos han erizado los pelos al visitar los ajus funerarios de Isla de Pascua, caída la noche, con los Moai frente a nosotros. Juntos hemos reído al sobrevolar en una centrifugadora las líneas de Nazca, y juntos hemos llorado al comprobar que el cámara que llevábamos no había grabado nada porque le había dado un ataque de pánico. Sí, estas son las luces que te encuentras en el camino de la vida, pero ya sabéis que donde hay luz, obligatoriamente ha de haber sombras. Así que llegados a este punto, de esas sombras absolutamente reales, tan reales como aterradoras, nos va a hablar Juanjo Revenga en La última bala. Todo tuyo. Bueno, pues esperemos que se oiga bien. Sigue oyéndose, porque el que no está bien soy yo, que tengo el cuello, que parece que ha venido el carnicero de Sinaloa a buscarme, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Luego me pregunta Lorenzo, dice, bueno, ¿por qué me eliges a mí? Ya lo ves, ya lo ves. Lo hemos vivido, lo hemos pasado,
Y siempre ha sido bueno, siempre, por mucho que hemos sufrido, muchos problemas, siempre ha salido todo bien y siempre ha habido tiempo para las risas y sobre todo para la camaradería y el buen rollo que no existe. Pues aquí está, sí señores, es posible encontrarlo y lo hemos encontrado. Es como ha ocurrido en La última bala. La última bala no es una casualidad, no es un libro escrito, bajado de internet y contado. Os muestro un poquitín solo lo que ha dicho Loren, que es la realidad. Si esto dice que a él también le deben, pero que no pasa, claro, así. Es fruto de muchos años de trabajo, de viaje. Esto es Georgia, en las primeras guerras de la Unión Soviética, con un cosaco del Kubán. Ahí esto, a ver, ¿dónde quiere usted? Esto es en Colombia, también estuvimos atacando campamentos de narcotráfico. Bueno, aquello era pues lo que se demuestra en La última bala, lo que contamos en La última bala. En La última bala contamos que todo esto es un negocio. Un militar, por ejemplo, en Colombia cobra 3 veces el sueldo normal si están en guerra, por lo cual llevan 30 años de guerra, claro, nunca va a terminar esa guerra. Nicaragua, esto fue en el principio con el Frente Sandinista. Aquí sí que eran problemas, aquí sí que estábamos hablando de gente que no tenían nada, y lo bueno que cuando no tienes nada que ganar ni nada que perder. Pero bueno, son años que te enseñaron y son sitios y lugares, como cuento en el libro, donde llegan los captadores. Si te pasas una vida metido en estos sitios, bueno, esto es Guinea Papúa, otro de los sitios también perdidos del mundo, con los últimos caníbales. Ves esto y dices, bueno, en estos lugares perdidos, en guerras, en conflictos bélicos, ¿qué es lo que ocurre? Esto es Armenia, esto es el Nagorno-Karabaj, y nos bombardearon a las 2 semanas de salir de ahí, toda esta gente, este es un tanquista, todos murieron bombardeados, pero la guerra con Azerbaiyán, que eran los ricos. O sea que son momentos y sitios, a ver, bueno, ahí estamos. En Camboya, otro de los lugares. Por eso es que no es una casualidad. Lo que estamos aquí contando no es una casualidad, es algo que ha llegado con los años y, sobre todo, lo que estamos contando aquí, aunque muchas veces nos parezca mentira, todo esto es verdad. El 99% de lo que se cuenta en este libro es verdad. Irak, ahí hemos tenido, esto fue de las últimas de Irak, en la Torre de Babel, y esto es que se ha muerto. Tanzania, la Antártida, y aquí, los que habéis leído el libro, habéis visto al principio que se habla que Richard Corbin, que es mi alter ego, o la persona que sobre todo me protege legalmente en esta historia. Porque si nos damos cuenta que todo lo que cuento, aquí lo primero que se barajaba era escribirlo con seudónimo. Pero claro, escribir con seudónimo es muy complicado. Luego vienen las entrevistas con la cara tapada, y a toda la gente que conozco que escribe con seudónimo, son los primeros que se interesan en que la gente sepa que son ellos los que lo han escrito. Esto es así. Y claro, y luego terminas en esas guarrerías de voz distorsionada, en todas esas cosas que dices, hombre, si al final, si el problema lo vamos a tener, si lo vamos a tener igual o no. Es así. Por eso digo, bueno, la mejor opción era escribirlo novelado. Novelar la realidad que es total. Esto, los que lo habéis leído, veréis que Jack, el de la izquierda, el señor de la izquierda, es el primero que era un traficante de armas, un aprendiz de traficante que conocí en Armenia. Esto es en el año 91-92, en Armenia, en la Unión Soviética. A su derecha está Arsak, que era un fedayín, un guerrillero, luego estoy yo, y luego está el señor de la derecha, que es el señor del Parlamento, el parlamentario, que firmó el primer contrato de Richard Corbin de compra de armas. O sea que esto no es una ficción, esto es realidad. Aquí estamos ya con la Suburban, con el auténtico coche, el auténtico tanque que usan todos los narcos mexicanos. Si quieres viajar por allí, muévete con esto, que es un tanque. Si hay un control de carretera, se empuja, que pasarás. Todos llevan la Suburban. Lo veréis en las películas, lo veréis, pero es realidad. Y la realidad, como vamos a ver en el libro, siempre supera con mucho a la ficción. ¿Qué es lo que no creemos? Dice, bueno, no puede ser, no es posible que se estén moviendo estas cantidades de dinero, que el narcotráfico, como he oído o cuentan las estadísticas, el narcotráfico mueve 30.000 millones de dólares al año. Mentira, eso es una mentira enorme, mueve muchísimo más, muchísimo más. Yo os puedo decir que Richard Corbin ha llegado a ver saldos bancarios de 83.000 millones de dólares en una cuenta, en un país centroamericano. Esos movimientos, eso que te cuentan que es mentira, eso no tiene nada que ver. Esto es otro mundo. Lo que pasa es que la realidad es que nos cuentan que el mundo es maravilloso, que el mundo es hippie guay, que todos somos buenos. El otro día en una entrevista de radio me decían, bueno, permítame que le diga, esos cabrones de los narcotraficantes. Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a entender primero una cosa. Para que exista el nivel que existe en el primer mundo, tiene que existir esto, tiene que existir un enemigo. Ese enemigo en el cual nos gastamos el dinero y nos gastamos las fuerzas y mueven ese efectivo que no existe.
Porque el dinero, ¿qué es el dinero? ¿El dinero que te pongan en un papel, tiene usted 900 millones? No, señor. El dinero es el que tiene este señor, el que tiene el narcotraficante que te abre el camión y te dice, ahí están los 900 millones. Ese es el dinero real. Lo demás es todo mentira, es todo falso. Y si queremos entrar en el negocio, queremos vender algo, queremos manejar la droga, hay que hablar con México. Ahora mismo, Colombia, ¿no? Es Colombia el que maneja todo. No, señor. Colombia manejó todo en los años 80, Griselda Blanco, luego entró Don Pablo y bueno, estuvo el gran negocio de Miami. El gran negocio que entraron por Miami y los americanos se perdieron. Dice, ¿qué es esto que está entrando aquí? No tenían ni idea de lo que se estaba moviendo. Hasta que empezaron a tener el problema, fíjese, el problema que llegan a tener estos, ¿de dónde metían el dinero? Se alquilaban las casas en Miami en los años 80 para meter fardos de billetes. Dice, bueno, que no había dónde guardarlo, lo que ganaban. ¿Y ese dinero dónde iba? Ese dinero iba luego al Panamá de Noriega, que era socio de la CIA, por supuesto. Eso dice Richard Corbin, siempre, por supuesto. Pero es la realidad. Hasta que Noriega dijo, esto es mío, ¿y por qué voy a compartir? Pues se acabó. Ahí estuvimos en el 89, en la invasión de Panamá, y ahí se vio todo lo que ocurría. Yo la viví en primera persona, vi lo que era aquello. Allí no importaba el canal, ni que terminaba el contrato, no importaba. Lo que importaba es que Noriega había dicho que el negocio era suyo, simplemente. Y esto ha sido así siempre. Porque, por ejemplo, en el Triángulo de Oro, en Camboya, en Laos, en Vietnam, donde se está moviendo el opio, ahí no hay ningún problema, nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque hay socios. Las grandes agencias americanas, por ejemplo, son socias de ellos. Pero aquí no. En Colombia el problema es que el último dólar que salía de Estados Unidos o que se vendía en Estados Unidos volvía a Colombia. Allí no se invertía nada. Ese fue el gran problema y fue cuando nació la DEA y cuando empezaron a atacar en el país de origen, cuando empezaron a intentar cortarlo, pero claro, no se puede cortar. Siempre que hay negocio, pues están comprados todos. Y eso seguirá siendo hasta el fin del fin. No nos vamos a engañar que si existe eso es porque tienen que existir. Porque tiene que existir porque si no esta gente, pues es un mundo que mueve el resto de la economía mundial. El resto de la economía se caería de golpe si esto se acaba. Así de duro. Dicen, no, es que esto vamos a legalizarla. Vamos a legalizar la droga. Hablando con uno de los grandes capos, yo le pregunté cuando empezaron en Delaware, empezaron a legalizar la marihuana, ¿no? Empiezan a legalizar la marihuana y le digo, joder, acaban con vuestro negocio. Si esto se legaliza, ¿qué vais a hacer? Pues la carcajada, si yo creo que se oyó hasta en Michoacán. La carcajada dice, pero bueno, ¿tú qué te crees que me cuesta a mí la droga? Estos montan allí un negocio, tienen que montar una tienda, tienen que pagar impuestos, tener empleados, pagar luz. ¿A mí qué me cuesta? A mí no me cuesta nada, yo puedo romper el mercado cuando quiera. Pero un mercado además salvaje que no podemos imaginar, les vuelvo a decir, de lo que estamos viendo. Aquí verán cómo se blanquea el dinero en el libro, cómo se blanquea el dinero, cómo se mueven los bitcoin, cómo lo que está sirviendo eso para el tráfico de los maleantes. Pues ha sido la panacea, y han encontrado la panacea para poder mover dinero sin moverlo. Cómo se hacen las grandes transferencias, cómo entran pues, los grandes bancos suizos, sin mover el dinero, porque el dinero no se mueve jamás, el dinero se queda allí, en un país centroamericano, miles de millones de dólares estamos hablando, y no se toca nunca. Eso es un aval, y con ese aval al tercer día el banco suizo lo ha triplicado por 10, y ha dado préstamos incluso al propio país donde está el dinero. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una trampa? ¿Un engaño? Pues claro que lo es, por supuesto, como lo es todo. Como lo es en el momento que te dicen, tiene usted este dinero. Yo no tengo nada, usted no me ha dado más que un papel donde lo pone. Eso es así. Y así seguirá siendo mientras esto no cambie. ¿Cómo va a cambiar? Pues, ¿cómo va a cambiar? Para entender lo que no cambia, aquí contamos alguna historia, por ejemplo, lo de los coyotes, cómo se pasa de México, cómo se pasa a Estados Unidos, viniendo desde Guatemala, el sufrimiento, lo que pasa a esa gente. Ahí ya empezamos a entender, dice, bueno, ¿cómo tienen que estar para pasar lo que pasa? Las mujeres se ponen una inyección para tener un periodo continuo durante un mes que dura el viaje para que no las dejen embarazadas cuando las violan. Eso es el principio. Más luego todo lo que le roban la gente, que hay nada más pasar ya. Dices, bueno, estoy en el paraíso americano, te han levantado la alambrada, han pagado al que desenchufa para que los sensores de suelo no funcionen, y ya dices, ya estoy en el paraíso. No, cuando has cruzado ahí tienes a los ladrones, a los que las 4 porquerías que llevan te las van a robar. Están esperando para robarte, para atracarte ahí, para violarte. Y van muriendo el camino esperando el gran sueño americano. Dices, es que esperan el sueño del dinero, ¿no? Es el sueño de vivir, de que no les maten, de no morir. ¿Por qué se meten en el negocio? Se meten en el negocio porque es la única manera de sobrevivir. La única manera que tienen para no morir de hambre, no es otra. El gran problema, que tú una vez que entras en el negocio se acabó. Lo que hablaba, y es verdad que lo pone en las primeras páginas que ha comentado Loren, pues es cierto, es que si entras en este negocio, igual que en una guerra, que en el narcotráfico, en cualquier cosa de estas, que entres, sabes que siempre hay una bala con tu nombre desde el primer día. Si pasas la primera es más fácil, si ya pasas la primera guerra o el primer narco con el que te enfrentas o hablas, ya es más fácil el segundo, ya sabes de qué va esto. Pero sigue siendo complicado. ¿Sabes que estás hablando con un señor
que era pues un campesino hace un año. Y hoy tiene 1.000, 2.000, 3.000 millones. Hay que tener mucho cuidado, mucha mano izquierda. No le lleves nunca la contraria. Te está diciendo las mayores porque sigue siendo el mismo animal que estaba labrando patatas. Pero simplemente con 1.000 millones, soberbio, y ha llegado donde está porque es más bruto que los otros. Y esa sí que es la realidad. Ahí es donde no nos van a engañar. Dice, bueno, ¿cómo lo haces? Pues ¿cómo llegas a ellos? Pues ha habido mucha gente en el camino que se ha jugado la vida por llevarme y por tenerme en esos sitios. Dice, ¿pero por qué? ¿Para que lo cuente? Tampoco. Es decir, es que así vivimos, que lo veas, que es que este es así. El arte, como le llaman en las casas de esta gente, es el arte narcorrománico. Porque claro, es impresionante, esas casas pintadas de dorados que parecen, vamos, las casas los gitanos son una tontería al lado de esto. Todo es dorado, pero dorado de oro. Claro, ves un grifo de oro dorado y dices, oye, está puesto un grifo dorado. Y digo, ¿cómo lo va a tener dorado? Si tiene dinero va a comprarlo de oro. Pues es de oro, el grifo directamente. No hay mayor problema. Esas son las cantidades, esa es la manera de vivir. Yo recuerdo una entrevista en Cali, en los años 90, en los años duros, todavía eran años duros, don Pablo todavía seguía vivo, y en Cali estaba con un traficante pequeño, tenía un pequeño cártel, era un cártel de 100 millones de dólares. Tenía 100 millones de dólares, un cártel pequeño, de esos había miles de cárteles de 100 millones. Y me decía, mire, yo es que hoy estábamos en una salsoteca y me dice, yo aquí soy Dios, los hombres son míos, las mujeres son mías, las casas, todo es mío, tengo 23 años, sé que antes de los 30 me matan. A los 15 días seguía yo en Cali y le mataron, porque la habían visto hablando conmigo. Esto es así, eso es la realidad, eso es así. La gente se mueve con esto. ¿Qué vale una vida? La vida no vale nada, todo es intereses, todo es dinero. Y dinero, si hablamos de dinero, hablemos de esto. Yo jamás he podido imaginar, más de 20 veces que he estado en México, sobre todo investigando estas cosas, moviéndome con esta gente, jamás he podido imaginar que podía existir esas cantidades tan salvajes. Esa manera de moverlo, esos blanqueos, dicen, no, el blanqueo, el mayor blanqueador, pues bueno, Corbyn ha visto que en Estados Unidos hoy por hoy es el mayor blanqueador que existe. En Estados Unidos está blanqueando y todo puede entrar. El FBI tiene un sistema. Tú eres narcotraficante, saben quién eres perfectamente, te dejan meterlo todo. Compra, llévate dinero y a los 5 años te caen encima y te lo quitan todo. Ese es el sistema que tienen para funcionar. Pero esto ya lo saben hacer mucho mejor, claro, lo compran todo está a nombre de sociedades. El Chapo Guzmán tenía uno de los que se cuenta en el libro, además, cómo fue. El Chapo Guzmán quería montar 50 sociedades de 50 millones en todo el mundo. Claro, 50 me parece una burrada, pues para él era lo más mínimo, lo más mínimo. Tengo 2.500 millones y me retiro. Todos quieren retirarse, ninguno llega a retirarse. Porque sabe que si uno se retira siempre está el hijo, siempre deja a alguien. Cuando se van a retirar siempre los matan o caen, y caen por lo de siempre. Para entenderlo. Aquí se cuenta en un capítulo que hablamos del Mochaorejas, el famoso Mochaorejas, el secuestrador, hablamos de Alberto Costanzo, hablamos de los primeros grandes, no sinvergüenzas, sino primeros grandes delincuentes de México. En los años 90, en el año 2000, pues el Mochaorejas era un señor que trabajaba en la Policía Judicial. Era un secuestrador que trabajaba en la Policía Judicial y tenía pues todo margen abierto y carta blanca para secuestrar y que luego su hermano, que era el jefe de la Policía Judicial en secuestros, no investigara. Así empezaron. Así se empezó en los años 90. Dice, bueno, esto es el principio. Dice, bueno, puede ocurrir el tercer mundo, aquellos años, todavía eran los años que acababa de terminar lo de los Sour Boys, los presidentes puestos por los americanos en Sudamérica, todavía eran unos años difíciles, ¿no? Pero claro, esto fue a más. El Mochaorejas, Daniel Arizmendi, pues se asoció con todos, se asoció con políticos, se asoció con ministros, el jefe de la PGR, de la Policía Judicial, cobraba, todos cobraban de lo que él hacía. Pero claro, es el gran problema de esta gente, o el gran problema siempre del malo, como le llaman los americanos. El americano nunca tendrá un enemigo, siempre es el malo. Nunca te habla de vamos a invadir al enemigo, te habla de vamos a invadir a los malos. Pues el Arizmendi tenía ese problema, y el problema de los malos. El problema del malo es que tienen que saber que es malo. Si no, no vale para nada el ser malo. Ya tengo dinero, tengo todo, tienen que saber que soy malo y salir en la prensa. Gran error, cuando salimos en la prensa es cuando se nos cae todo encima. Se nos cae todo encima porque la prensa empieza a hablar de asesinatos, de desapariciones, empieza a hablar de los grandes problemas que están pasando. Y eso un gobierno no lo puede soportar. Y empiezan a caer cabezas. Y sobre todo en el caso de Arizmendi, que encima era Dios. Él decía que a él no le podían tocar porque él tenía comprado, lo contaban todo, si es que es así, que tenían comprado todo. Empiezan a detener gente. Dice, joder, es que detienen a uno y lo cuenta todo. Dice, señores, es que cuando la policía detiene a alguien no es como los de aquí. Cuando detienen a alguien, antes de entrar en el calabozo ya lo han contado todo, porque son peores que ellos. Pero no lo han contado por detenerle. Le están sacando la información para quedárselo ellos.
El famoso Pliego Arias, un policía, le llamaban el superpolicía, Pliego Arias, que fue el que detuvo a Arizmendi, le llamaban el superpolicía porque era el único que se enfrentó, y se enfrentó a la justicia, se enfrentaba a todos por detener a esta gente, ¿no? Decía, joder, qué gran hombre, ¿no? Qué gran hombre, hasta un día que llega Arizmendi. Y llega Arizmendi y le dice, ¿quieres $250.000? Y dice, pues vale, ya está. Ese día ya se acabó el problema de perseguir a Arizmendi. El Pliego Arias cobró ese dinero y casualmente ese hombre, el Pliego Arias, fue el que le detuvo finalmente a Arizmendi años después, cuando empezó a salir en la prensa y claro, fue el superpolicía, el policía más admirado. Pues claro, viendo que tenía ese poder, se había seguido en la policía. Pues se fue a Michoacán a llevar las cuentas de Michoacán y a dirigir el cartel de Michoacán. O sea que esto es así y bueno, tristemente dice, bueno, claro, fue en aquellos tiempos, aquello cambió, sí ha cambiado a peor, por supuesto. Ha cambiado a peor y la situación es mucho más difícil, se sigue comprando todo el mundo, siguen cayendo políticos. Cuando hablaban de aquellos tiempos, si es que estas Salinas de Gortari, dice, no, se ha llevado todos los fondos reservados, cosa que nos suena que pasó aquí también. Cosas de estas, dice, aquí no tenemos nada que echarnos en cara. Fíjense, después de ver todo esto, después de ver todos estos niveles de delincuencia, yo pienso que la civilización o la sociedad tal y como la conocemos se va a acabar, por supuesto, y muy rápido. Y se va a acabar por una cosa, por la corrupción. La corrupción es salvaje. Y nosotros hablamos aquí de corrupción. Esto es una tontería. Lo que hay en el mundo es salvaje. Puedes imaginar los 3 últimos presidentes de El Salvador en la cárcel y el cuarto huido. Claro, en Guatemala los otros 2, los 2 últimos huidos. Y la mujer, no, la mujer es que cobraba, traían un contenedor en Guatemala y decían, no, es que el 25% de los impuestos de ese contenedor son para mí, a su cuenta bancaria. Y encima la detienen y dicen, no, es que eso es mío. Claro, ellos entienden que es suyo, llegan a un punto que tenemos ese poder o tenemos esa creencia de que somos intocables, que se creen que es suyo. Y ahí es cuando tenemos el problema, cuando llega el ego. El ego es lo que siempre les pierde a esta gente y lo que siempre también nos ha valido para poder llegar hasta ellos. El ego y el decirles que son los más altos, los más guapos, los que tienen los ojos más azules, eso es lo que nos abre las puertas. Y la mano izquierda, porque claro, tú cuando ves a los señores allí sentados, les ves cenando, y dices, son gente hasta maravillosa, encantadora, amable, están hablando contigo, charlando, y de repente le ponen el plato y está frío. Cuando dice, Raúl, esto está frío, tembló la habitación. Dice, coño, ¿esto es en serio? Esto es en serio, aquí hay algo que no nos están contando. Pues claro, hablas con ellos y son hermanas de la caridad. Yo trabajé, yo ayudé a la gente y es cierto que han ayudado muchas veces a la gente, han construido, han hecho pues las ayudas que no daba el gobierno. Es cierto que el gobierno tenía olvidados a los países y esta gente pues les ayudaba. Pero se ayudaban en unos niveles pues salvajes también, de construirles barrios enteros, de darles dinero por la calle. Le preguntabas a un muchacho por una dirección y le daban $100. Eso era vivir. ¿Quién iba a trabajar? Nadie trabajaba allí. Acapulco. Vamos, por ejemplo, Acapulco, el gran sitio que es maravilloso, que ha sido uno de los destinos turísticos del mundo. Ahora Acapulco es muy complicado y te puedes encontrar en las escaleras de los saltadores a un muchacho pues con 8 o 10 años sentado mirándote pues con esos ojos que te mira el niño que ha perdido ya el miedo, la inocencia. Ese niño ha matado ya y está allí sentado para ver quién le contrata. Para un ajuste de cuentas por $20, ¿qué es lo que vale eso? Como valen los ajustes aquí. Aquí para llegar a Europa no hay ningún problema, para matar a alguien en Europa. Simplemente es decirle a un señor, ¿cuánto quieres? Pues mira, el billete de avión y $300. El tipo viene, le dan una pistola al llegar aquí, mata, se vuelve al avión, ese mismo día por la mañana coge el otro avión, se vuelve y se acabó, ya no hay más. Ese es el sistema. Ahora, que nos digan cómo se puede luchar contra eso. Contra eso y sobre todo los capitales, porque bueno, si hablamos el gran problema que tienen era lo de blanquearle el dinero. Ahora con el Bitcoin, ¿qué problema tenemos? Antes veíamos todos en la tele al chino lleno de billetes que le pillaban en el aeropuerto, que se intentaba sacar el dinero, ¿no? Ahora no, ahora pillamos a ese chino con un pendrive, no lleva más. Ya con un pendrive a Singapur se lo pinchan en una tableta en la calle, no hay que estar en ningún lado, y dice, ¿cómo lo quieres? ¿En qué banco? Chachachachas, y se lo meten. Sin costo ninguno. La compra del Bitcoin es un 5%, pero la venta y la colocación, ninguno. ¿Cómo se controla eso? Ahí ha venido el problema del Bitcoin, como hemos visto últimamente que se ha caído y cómo está cayendo todo esto. Pues porque han empezado a hablar de dar préstamos en Bitcoin. Para dar préstamos, ¿qué hace falta? Dinero en efectivo. ¿Quién tiene el dinero en efectivo? Estos señores. Con lo cual controlarían también la economía. Y eso es cuando se han dado cuenta los gobiernos de decir, madre mía, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Si estos controlan los préstamos, controlan la economía y nosotros no nos enteramos, que nos hablan del dinero de plástico, solamente va a haber dinero de plástico, imposible. No hay ordenadores en el mundo para controlar los gastos en el plástico. En el plástico hay las mayores, las famosas que se hablan en el libro, las famosas tarjetas rojas. Son las tarjetas rusas, te las cargan con 2.500 euros, todas las que quieras, sin nombre y sin nada.
En sitios como en Estados Unidos no hay que entregar carné, no hay que entregar nada para pagar, eres tú el que te metes la tarjeta porque ellos no te lo pueden tocar, pues no hay ningún problema para usarlas. Y todas las que quieras. ¿Quién maneja eso? ¿Quién lo controla? Es imposible controlarlo. Es imposible físicamente y porque no interesa. No interesa porque esto, volvemos a lo mismo, sigue siendo el enemigo. Sigue siendo el enemigo y contra el que tenemos que luchar. Pero la realidad es mucho más dura. Lo peor de todo es que nos pintan un mundo hippie guay, maravilloso, que todos somos iguales, esto y tal. No, señor, el mundo es muy duro. Y hay un submundo que es el que nos mantiene y el que tiene esto. Y en el libro pues contamos una historia novelada que se lleva muy bien porque es la realidad de lo que está pasando en Chicago. Nadie sabe lo de Chicago, pues muy poca gente sabe cómo se movía en Chicago, cómo se movían los hermanos Flores, que son personajes reales. Hay algunos cambiados con nombres diferentes, que a muchos de ellos les va a costar la vida al salir ahí, pero bueno. Son cosas interesantísimas. Es decir, ¿qué es Chicago? Pues Chicago es el centro de las carreteras de Estados Unidos. Claro, es lo mismo, es el centro de las carreteras y de la distribución. Allí todo lo que llega sale por ahí. Allí salen los trenes con los techos llenos de billetes. Eso es increíble. Dices, esto no puede ser. Y si ponen control, jamás verás un control en una salida de carretera de Chicago. Si pones un control, sabes que todo el mundo va allí a comprar y a llevarse material. Dice, jamás verás un control. Es sudamericano, manejan los sudamericanos, sobre todo mexicanos ahora mismo, pero las bandas son de negros, manejan todas las bandas de negros, que son toda la gente que tiene detrás. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se atreve a tocarlo. Estamos hablando de un mundo peligroso, que aquí viene muy bien narrado, muy bien contada la historia, y sobre todo tengan en cuenta cuando lo lean que más del 90% de lo que ahí se cuenta es real. Porque sí les aseguro una cosa, si les cuento el 100% de lo que ahí pone, nadie se lo creería. Pues si tenéis alguna pregunta, yo tengo muchas, pero vamos. Hasta donde pueda te voy a contestar, dime. Vale. A ver, a mí, este libro yo sería, vamos, lo daría en las escuelas, ¿no? Es lo que daría. Me ha enseñado una barbaridad. Lo de la policía de Chicago, yo pensé que el robo de mi cartera del aeropuerto de Nueva York con la policía, pensé que era una cosa que era particular. No, y tú verás que te metes el ordenador. Sí. Sí. Claro. Sí, sí. No, hombre. No, metes una computadora, pasa por la cinta y muchas veces se para la cinta y que no sale, a ver si no te das cuenta, has cogido las demás cosas y te has dejado la computadora. Es así en el mundo, pero civilizado, y el otro, en todos funcionan así. Desde Al Capone. Sí, sí. Sí, sí. Sí, el Irán Gate, sí, con el coronel North, sí. Rara, sí, de forma extraña, sí. Pues fíjate lo que te habla un poquito de los sitios de los conflictos bélicos, en los sitios difíciles, siempre hay captadores de esos que tú acabas de nombrar. Son los captadores, vienen a buscarte, si eres un poco espabilado, o terminas trabajando con ellos o terminas enterándote de qué van. Pero los captadores están de los buenos y de los malos, siempre están ahí. Dime. Pues todo lo que puedo legalmente defender. Siempre está ese 10% que no sabemos dónde termina la ficción y empieza la realidad, que es mi defensa legal. Es mi defensa legal, digo, justo ese 10%. Ese que me está usted acusando, ese 10% es mi defensa. Ese es mi seguro de vida. Exacto.
Y la realidad es otra. Bien, exacto, Marcos, eso es. La realidad es otra, que no tiene nada que ver, porque nos cuentan que este mundo es maravilloso, súper guay, todo va muy bien, y nos sube el PIB, y nos sube tal, y todo funciona de maravilla. No, señor, todo es a base de sangre y de muerte y del dinero oculto, y como dicen los marines americanos, del enemigo, de los malos. De los malos, que son los que hay que atacar para que manejen esto. Y es cierto que hay más malos que buenos. Aquí somos todos maravillosos, somos la mínima parte. Los malos son los que de verdad viven, manejan, y nosotros vivimos en un mundo totalmente oculto, que nos intentan ocultar sobre esto. La realidad, que es mucho más dura. Dime, nada, no te preocupes. Me alegro. Mucho. Hombre, hay una cosa que no he tocado que es interesantísima, los bonos de carbono. Eso es ya para caerte de culo. Yo sí sí, lo del CO2, exacto. Eso es el tema y el negocio y el timo mayor que existe en el mundo ahora mismo. En el 97, mira, os lo cuento en un minuto porque no sé si vamos a ir bien de tiempo. Los bonos de carbono, en el protocolo de Kioto, tú lo sabes, Manuel, el protocolo de Kioto en el 97 se llega a un acuerdo que si tú eres la Cansa o la Repsol y vas a contaminar, tienes que comprar bonos de carbono. Comprar bonos de carbono es comprar selva para que el pobre indígena viva y mantenga la selva y la cuide y así tengamos el CO2 y que no haya problemas con lo que tú estás contaminando. Pues bueno, eso mueve diario, pues hablamos a lo mejor de 20, 30, 40 mil millones de dólares. Ese dinero nunca llega al indígena. Ese dinero lo mueven corporaciones que tienen la caja, como le llaman, la bolsa, que está en Nueva York. De esa bolsa le mandan los proyectos. Ese proyecto hay que pagarlo en el día y esos proyectos se pagan a las ONGs que están manejando pues, para ayudar a los indígenas. Esas ONGs, conozco a muchas, conozco a un señor en El Salvador, que es el que mayor maneja estas historias y te puedes morir cuando te lo cuenta y te enseña papeles. Dices, esto no puede ser, soy el único que monetiza bonos de carbono. Pero si esto es mentira, si esto es un papel que te están dando en la caja, en la bolsa de Nueva York para hacer un proyecto. Tú pasas un proyecto, voy a construir viviendas sociales, voy a pagar a estos indígenas para que mantengan la selva. Jamás les llega. Dice, bueno, es que les llega poco, no les llega poco, no les llega nada. Los bonos de carbono es una de las cosas que sí es para contar, es para escribir un libro sobre eso. Dime. No, eso sigue siendo, fue la época, es verdad, que la época de los Sour Boys, cuando eran sus chicos, que ponían los presidentes, los quitaban, las familias, los tenían 40 años. Ahora, teóricamente no, sobre todo la revolución de la América bolivariana, porque cuando sale la América bolivariana lo que han hecho ha sido cortarles, es decir, señores, que ustedes se van a rebelar, pues no hay nada. Y lo que hacen es ahogarles. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Por ejemplo, los petros, los famosos, la criptomoneda, ¿no? Como el Bitcoin, los petros que han sacado. Llega a Venezuela y dice, no, a partir de ahora ellos siempre pagaban con bonos. Dice, bonos de petróleo, que tengo 3.000 millones de crédito. Bueno, saca un bono de 5.000 y ya está, cogían otros 2.000. Llega a Estados Unidos y dice, no se vuelva a negociar un bono de petróleo. Los matan. Ahí entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar el petro. Claro, una criptomoneda. Dice, claro, van a la plataforma de Londres, que es la que monetiza las criptomonedas. Llega el petro a Londres y dicen, no, los americanos, eso ni lo toques. Eso no se puede tocar porque nosotros hemos hecho esto, les hemos cortado para asfixiarlos. Bien, ¿vale? ¿Pero qué hacen en Londres? Montan otra plataforma diferente que es la que negocia con el petro. Esto es así, sigue siendo igual. Siguen trabajando con ellos, como tú dices, es la realidad. Siguen negociando con ellos, siguen comprando barato y siguen aprovechando mucha de esa mano de obra. Sobre todo ahora, que es más que lo que sacan de allí, es la mano de obra. La mano de obra sí que la están aprovechando, la mano de obra barata. ¿Tenéis algo más? Porque yo dudas tengo un montón, ¿eh? Yo cada día, cuando ves estas cosas o te metes en estos negocios, dices, bueno, te has aclarado muchas dudas. No, ahora tengo más. Lo único que me las pregunto yo, ya no las pregunto de los demás. Eso de todos los días en la viña del Señor. Todos los días en la viña del Señor. Eso es así, sí. Es así y hay que vivir con ello, porque si no, no haríamos nunca nada. Nunca... Sobre todo en este trabajo, sobre todo hay que entenderlo, como hablaba Lorenzo con toda la razón del mundo, hay que entenderlo que no podemos decirlo ni que nadie se entere que lo haríamos gratis. Ese es el problema. Dime. Veces, pues muchas, hombre, cuando...
Muchas, nunca olvidas cuando te montan un arma en la cabeza. Cuando tienes a un tío encima y oyes el clac clac, sabes que lo siguiente es un silbido, no oyes explosión. Va a ser un silbido porque la explosión viene cuando estás muerto. Pero cuando te montan un arma en la cabeza, muchas veces en Panamá, como comentaba Lorenzo, me detuvieron haciendo fotos a la policía de Noriega, los Doberman, y al fin estaba en el banco donde estaban sacando a la gente para fusilarlos. Y ahí no salí yo porque apareció uno con mi pasaporte en la mano, que España no es el enemigo, que no está en Europa, que está en Europa, no está en Estados Unidos. Esa fue una. En Rusia, 1000 veces, de estar en una vía del tren con unos obreros, aparecía el soldado, un muchacho de 15 años, que te veía acercarte a los obreros, los estaba él vigilando, te creía que les ibas a matar y te montaba el fusil en la cabeza. Le mirabas y era un crío de 15, 16 años temblando con un AK apuntándote a la cabeza y dices, vamos chaval, tranquilo. La manera de sobrevivir es tener en cuenta siempre que el que tiene el arma, aunque sea un inculto, sea quien sea, un crío o quien sea, es Dios. Si tenemos eso en cuenta podemos salir muchas veces la gran mayoría de las veces. Otras veces tenemos locos o borrachos que también hemos topado con ellos. Bueno, pues sí, hemos terminado y espero que os guste porque la verdad que el libro lo mejor que tiene es el boca a boca y a la gente le engancha de uno a otro cuando le cuenta cómo va y cómo va la narración. Que lo disfrutéis. Gracias.